Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a otra cápsula con su profesor Israel Dolarte Jorge. El día de hoy vamos a ver el tema teoría del general del conocimiento, en particular el fenómeno del conocimiento y los problemas contenidos en él, del autor Johannes Hessen. En este apartado, Hessen nos plantea qué es la teoría del conocimiento, qué estudia la teoría del conocimiento y para qué sirve esta teoría del conocimiento. Esos tres elementos ustedes los tienen que tomar muy en cuenta si pretenden entender no solamente el texto, por supuesto, sino en general qué es el proceso del conocimiento, ¿sí? Y precisamente hablando sobre ese proceso, Hessen menciona que en este juego se encuentran frente a frente la conciencia y el objeto. Por ejemplo, no sé, esta cartera, ¿no? O cualquier otro elemento. Voy a poner un ejemplo muy general y después me voy a ir sobre cuestiones un poco más económicas. Por ejemplo, este celular, ¿sale? Este de aquí. Bien, entonces, en el conocimiento o en el proceso del conocimiento se encuentran, repito, frente a frente, el sujeto, que en este caso, por ejemplo, soy yo, y el objeto, que puede ser este celular. El sujeto entonces solo es para el objeto y viceversa, dice Hessen. Esta frase está un poco enredada, como en sí el texto, pero es una frase muy cierta y muy interesante. Dice que el sujeto solo es sujeto para el objeto y el objeto solo es objeto para el sujeto. Esto quiere decir que uno como sujeto del conocimiento solo surge como sujeto cuando existe esta relación de conocimiento, esta relación entre objeto y sujeto. En el momento en que no existe esta relación, el objeto y el sujeto dejan de existir. Y no es que desaparezcan, no es que se vayan a la nada, sino que dejan de existir como objeto y sujeto del conocimiento. ¿Me explico? Esto es, Marte, el planeta, existe ahí, ahí está, aunque nosotros no lo pensemos. Pero ese planeta se convierte en objeto del conocimiento cuando nosotros empezamos a leer libros sobre Marte, cuando lo observamos en telescopios, cuando mandamos naves espaciales para poder explorarlo. En ese momento se convierte en objeto del conocimiento y nosotros nos estamos convirtiendo en sujetos que tratan de conocer al planeta Marte. Cuando volteamos a ver otros planetas, cuando nos olvidamos de Marte, en ese momento desaparece Marte como objeto del conocimiento, no como objeto de existencia, sino como objeto del conocimiento y el sujeto, o sea, el que lo estudia, también deja de existir como tal, como sujeto del conocimiento y viceversa. Entonces, lo que nos quiere dar a entender con esto Hessen es que en el proceso del conocimiento, el objeto y el sujeto lo son solo por ese proceso. ¿Sale? Bueno, y en ese proceso, comenta de nuevo Hessen, es que el sujeto sale de su esfera, o sea, de aquí, de lo que nosotros somos, e invade la del objeto para capturar sus propiedades, ¿no? Tal vez, regresando al tema del planeta de Marte, ¿no? Nosotros vamos y lo captamos. ¿Cuál es su esencia? ¿Cómo es? ¿Qué temperatura tiene? ¿Cómo es su superficie? ¿Cuánto es su gravedad? Etcétera, ¿no? Y en ese momento invadimos el planeta. Claro, estamos hablando de algo muy grande y que por consiguiente se puede entender, pero también, por ejemplo, las células, los animales, las plantas, etcétera, otras personas incluso, ¿no? Invadimos su esfera y las podemos analizar. Recuerden que analizar significa dividir al todo por sus partes, ¿no? Y entonces captamos las propiedades de ese objeto. Tenemos en la mente una imagen, o se crea una imagen que concuerda o que trata de concordar con el objeto. ¿Sí? Esa imagen, esa idea, es lo que Hessel posteriormente va a decir o le va a nombrar conocimiento. Visto desde el objeto entonces, o sea, desde esa parte inerte, el conocimiento es una transferencia de las propiedades del objeto hacia el sujeto. Y no es que te transfieran las propiedades, no sé, si estás estudiando una araña, te transfiera tus propiedades de araña, ¿no? Ya te salen superpoderes de araña, ¿no? No, sino que más bien yo tomo la esencia y la reflejo en mi cabeza y digo, ah, miren, esta araña tiene 6 patas, no sé cuántos ojos, etcétera, ¿no? Y veo otra araña, tiene 6 patas, no sé cuántos ojos y su cuerpo está dividido en dos, ¿no? Y veo otra araña y su cuerpo está dividido en dos, tiene 6 patas y tiene 8 ojos, ¿no? Y así sucesivamente, y yo empiezo a captar
esas ideas de esas arañas y obtengo la esencia de ese fenómeno, o sea, cuál es la característica, ¿sí?, que lo distingue. ¿Se acuerdan que en alguna ocasión en las otras cápsulas habíamos hablado del método socrático, ¿no?, en el que por tanto preguntar y preguntar podíamos obtener cuál es la característica principal? Pues es a lo que apunta Gessen precisamente, ¿no? Aunque no el método socrático, pero sí este proceso de ir, ver al objeto, estudiarlo y poder obtener lo esencial. Voy a poner otro ejemplo y después voy un poco con algunos elementos económicos. Cuando nosotros aprendemos a andar en bicicleta, ¿sí?, es lo mismo. Vemos la bicicleta, la analizamos, la tocamos, ¿no?, y tenemos una idea en la cabeza. Esa idea es conocimiento. Después lo que hacemos, ¿sí?, es volver a ir a ver la bicicleta y obtenemos más ideas, ¿sale? Hasta ahí. Vamos a ver después lo que es la acción, pero hasta aquí para no confundirlos. El objeto entonces es determinado, perdón, el sujeto es determinado por el objeto. ¿Qué significa esto? Que el objeto es el que le va a decir, entre comillas, al sujeto qué es lo que está estudiando. No puede analizar más elementos, no puede analizar más características de las que no tiene el objeto. Por eso es que el objeto determina al sujeto. Y dividimos a los objetos entre reales e ideales. Perdón, quedé que iba a explicar algún aspecto económico. Por ejemplo, el dinero. El dinero es un fenómeno social, el dinero es mi objeto de estudio. Entonces lo que yo hago es ir y estudiarlo, cómo es, ¿sí? Por ejemplo, esta moneda dice 10 pesos, es amarilla, tiene un centro más, supongo que era blanco, pero ya no por la mugre, y tiene una parte del códice azteca, ¿no?, del calendario azteca. Y ya, tengo esa imagen del dinero, ¿sale? Esta moneda me va a determinar a mí qué es lo que voy a estudiar del dinero y posteriormente yo me hago una imagen. Puedo incluso tener esta moneda, dejarla a un lado, ¿sí?, taparla, y yo ya tengo la idea de la moneda, ¿no? Y me empiezo a preguntar otras cosas como ¿para qué sirve el dinero? ¿Sí? ¿Y qué tan valioso es el dinero? ¿Sale? Hasta ahí. Vamos a continuar todavía sobre este estudio. Bien, dice Gessen, se pueden dividir los objetos que se estudian entre reales, ¿sí?, como esto, e ideales. Los objetos reales son esos que nuestros sentidos pueden percibir, ¿sale? Y los objetos ideales son aquellos que son meramente pensados. O sea, mi objeto de estudio puede ser esta moneda, mi objeto de estudio puede ser un perro, mi objeto de estudio puede ser no sé, una persona, una chica a la cual quiero conquistar, ¿no? Mi objeto de estudio puede ser, no sé, cualquier otra cosa, una computadora, un planeta, etcétera. Esos son objetos reales. Pero también existen, perdón, los objetos ideales. Estos objetos ideales son meramente pensados. ¿Será entonces que los objetos meramente pensados son objetos del conocimiento? La respuesta es sí. Piensen ustedes en todos aquellos objetos que solo existen en su imaginación y que el hombre se pasa mucho tiempo estudiando esos objetos. Por ejemplo, obvio, las matemáticas, ¿no? Los números no existen. No hay un número 3 caminando, ¿no?, que se enamora del número 4, de la número 4, y juntan un 34, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No, esos números no existen, solamente están aquí, en nuestra cabeza. Y aún a pesar de que solo existen aquí, existen ciencias, existen personas que estudian esos números, como las matemáticas, la física, la cuántica, ¿no? Cuando uno ya llega a estudiar o a leer teoría cuántica, ya no lo entiendes porque son objetos tan abstractos, o sea, que solo existen en la mente de una persona en particular, que rara vez le llegas a entender, ¿no? Solamente pocos. Pero no solamente las matemáticas, la música, por ejemplo, o el arte, la pintura, la psicología, las propias ideas, ¿no?, existen aquí y hay ciencias que se encargan precisamente de estudiar eso. Aunque bueno, la música se percibe por los oídos, ¿no? Pero de todas formas, cuando la gente está componiendo, ¿sí?, solamente existe en la cabeza ese sonido, ¿no?
Bueno, piensen ustedes en muchos otros fenómenos que solamente existen en la cabeza y que, ¿sí? Eh, de todas formas los estudiamos, ¿no? Nos parece interesantes, perdón. Eh, no sé ustedes, pero seguramente han tenido alguna charla sobre alguna película que les haya gustado con otra persona, claro, una charla con otra persona, o de algún libro que hayan leído y que les haya llamado la atención y quieren discutirlo con alguien más. Pues ese libro, esa película, solo existen en la cabeza de alguien, ¿no? Sí, efectivamente, los Avengers no existen, ¿eh? Aunque yo sé que los he decepcionado. Lo que sí existe, ¿sí? Es las ganas que ustedes tienen por darle un me gusta a este video y que seguramente no se las van a aguantar y en este momento, ¿sí? Le van a dar me gusta. Ok. Entonces tenemos los objetos reales y los objetos ideales, ¿sí? En la acción, dice Hessen, lo que hacemos es que una vez que tenemos en la cabeza esos objetos, ¿sí? Es al revés, vamos de nuevo a la realidad, pero ahora incidimos sobre la realidad. Tenemos entonces el primer proceso del pensamiento, ¿no? Obtenemos al objeto, lo palpamos, lo sacamos de su, o perdón, obtenemos los elementos más esenciales y después vamos a la realidad e incidimos sobre el objeto. Probablemente hasta lo vamos a transformar, ¿no? Y ahí, dice Hessen, el sujeto es el que determina al objeto. Esto es, yo como sujeto voy voy a, voy a transformar ese objeto, lo voy a mover o voy a cambiar algunas cosas de sus elementos. Piensen en el ejemplo de la bicicleta. Fíjense, eh, ustedes ven una bicicleta, ¿sí? Y esa bicicleta están tratando repito, de andar en ella. Perdón, es que me perdí un poco. Ven la bicicleta, no sé, es roja, tiene pedales, un asiento, etcétera, la tienen en la mente. Y después, ¿qué hacen? Se suben a la bicicleta, están en la acción. Entonces dan un pedaleo, ¡pum! Y se caen. A todos nos pasó. ¿Qué sucede después? Nos levantamos, lloramos, nos hacen burla, ¿no? Nos lamemos las heridas. Si no está muy grave, pues en ese mismo momento lo intentamos de nuevo y si no, pues al otro día o a la otra semana o al otro mes, ¿no? Pero cuando lo volvemos a intentar, ya no es como la otra ocasión. Sí, claro, ahora tienes más miedo seguramente, ¿no? Pero también ya tienes en la mente un proceso que se quedó a medias, por decirlo de alguna forma, ¿no? Dices, a ver, di un pedaleo y me caí. Ah, entonces ahora tengo que dar dos. Y efectivamente das dos y de nuevo te caes, ¿no? Pero te diste cuenta que en el proceso de dar el segundo notaste algo distinto, como que ya la estabas dominando, ¿no? Te caes y subes y así sucesivamente hasta que te das cuenta cómo mantener el equilibrio en la bicicleta, ¿no? Es un pensar y accionar. En ese proceso obtienes la esencia de lo que es andar en bicicleta, pero además vas a la acción a transformar el objeto y cuando lo transformas también estás pensando en el objeto y de nuevo y así sucesivamente. Gessen lo que hace es dividir el proceso del conocimiento, ¿sí?, en dos elementos, o bueno, este proceso en dos elementos, el pensamiento y la acción, pero la verdad es que van juntos. Es muy difícil ya en la realidad separarlos, ¿no es así? Porque a la par que vas aprendiendo, en ese mismo momento también vas haciendo, ¿no? A veces, por ejemplo, en el caso ya de un estudio universitario, sí lo divides porque estás aprendiendo cosas que todavía no estás practicando, ¿no? Y que en muchos casos a veces no vas a practicar, porque la verdad es que tu carrera es tan vasta que muchos elementos los vas a dejar de lado. Y no es para decepcionarlos, la verdad es que tenemos mucho conocimiento desde el kinder hasta la preparatoria que no hemos estado ocupando. Sí, te hablo a ti, raíz cuadrada. Ok, entonces en la acción es que tú vas determinando al objeto, pero también vas aprendiendo porque es el proceso del conocimiento y así sucesivamente hasta que te das cuenta que dominas la bicicleta, ¿no? ¿Sale? Y lo único que te falta por aprender es usar los frenos, pero bueno, eso ya después también lo vas a tener que aprender, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este proceso es interesante, ¿no? Cómo lo va describiendo Hessel, cómo es esto de que el objeto determina al sujeto y después el sujeto determina al objeto, ¿no? Y cómo se van generando estas ideas y estas ideas cómo van
cómo tienen que irse comprobando en la realidad, o sea, en la acción, y cuando la compruebas también generas conocimiento, ¿no? Para Gessen, ¿sí? Espero que vaya quedando claro, para Gessen existe entonces el conocimiento verdadero, que es aquel que tiene concordancia con el objeto y con la imagen, o sea, yo pienso en esta moneda, ¿sí? Y yo la describo, ¿no? Y cuando la describo y coincide con esta moneda, entonces ese conocimiento es verdadero. Pero también existe un conocimiento falso, es decir, ese conocimiento que tengo yo en la cabeza y que cuando voy al objeto resulta que no coincide, ¿no? Yo tengo en mi cabeza una moneda cuadrada y no es cuadrada, entonces mi conocimiento es falso. Aunque Gessen a ese conocimiento le llama no conocimiento, ¿no? O sea, más bien no es conocimiento. El conocimiento falso no es conocimiento. ¿Por qué? Porque no concuerda con la realidad, ¿no? Ahí, por ejemplo, sí está pisando terrenos muy escabrosos y, porque una representación inadecuada de la verdad pues puede ser verdad o no ser verdad, ¿no? Por eso dice Gessen, falta, ¿sí? Un criterio de verdad. ¿Cómo sabemos si eso es verdad? Voy a explicarlo con un fenómeno natural, cómo fue desarrollándose, y después con un fenómeno económico, retomando el ejemplo del dinero. Se pensaba que la Tierra era plana, ¿sí? Porque si no, de no ser así, nos caeríamos, ¿no? En el infinito. Después se pensó que la Tierra es redonda, porque la gravedad, ¿no? Y que girábamos alrededor del Sol. Después se pensaba que girábamos alrededor del Sol, pero en forma elíptica, ¿no es así? O sea, no en forma redonda. Y después se pensaba que el Sol también ¿sí? Está moviéndose en el universo y lo que estamos haciendo es girar como espirales alrededor del Sol. Bien, si nosotros nos situamos en cada una de estas etapas, es decir, desde la Tierra plana hasta esta última que les acabo de relatar, ¿cuál de todos estos conocimientos es falso? Claro, como estamos en la última, nosotros decimos los otros eran falsos, ¿no? Porque ahora ya sabemos cómo es. Pero ese es un problema, porque cuando tú estás en una de esas etapas, ¿sí? ¿Cómo sabes si eso es falso o no? ¿Sale? Tú incluso lo puedes comprobar como algo, como que es algo verdadero. Es decir, Galileo tenía razón, pero ahora sabemos que tenía razón a medias, ¿no? Por eso dice Gessen que a veces una representación inadecuada, de todas formas, puede ser verdad. Pero el problema es hasta qué punto se permite esta representación inadecuada, ¿no? ¿Sale? No basta entonces con que sea verdad, sino tenemos un criterio de verdad. Algunos elementos son fáciles de entender, fáciles de comprobar, pero otros no tanto. Y aquí es donde voy con el ejemplo económico. ¿Sale? Cuando la economía nació, no tanto como ciencia, sino como objeto de estudio, se pensaba que el oro era la fuente de riqueza. Es decir, que los países y las personas, entre más oro pudieran atesorar, más ricos iban a ser. ¿Es cierto o no es cierto? Después nos dimos cuenta que el oro, supongamos que esto sea oro, ¿no? Que no lo es. No es la riqueza. Que la riqueza, ¿sí? Es todos los bienes y servicios. La computadora, el medicamento, la comida, el agua, etcétera. Eso es riqueza. Y que el dinero solo es un representante de riqueza. O sea, te dice cuán rico eres. Pero en sí el dinero no te hace rico, sino lo que puedes comprar con él. Me explico. Si yo viviera en una sociedad, ¿sí?, desolada por una pandemia, perdón, creo que no, se requiere mucha imaginación. Imagínense una pandemia, pero de consecuencias enormes, ¿no? Donde ya solamente quedaría el 5% de la población mundial. Y entonces quedamos tan poquitos que no se puede producir todo lo que necesitamos. De hecho, nos quedaríamos sin luz, nos quedaríamos sin agua potable, nos quedaríamos sin alimentos, nos quedaríamos sin gasolina, etcétera. Y dices, no importa, tengo toneladas y toneladas de oro guardados en un almacén, ¿no? Te vas a dar cuenta que el oro no vale nada, ¿no? Porque no vas a comprar algo si no existe. Entonces, el oro, ¿sí?, solamente representa la riqueza, pero no es la riqueza como tal. Ok, entonces estaban equivocados ellos, yo ya tengo la razón.
Pero resulta que puede ser que el oro sí genere riqueza. Por ejemplo, para las políticas keynesianas de corto plazo, el dinero bien distribuido y el dinero, gracias al gasto público, ¿sí? Puede ser que genere más bienes y servicios, ¿sí? Porque tiene un efecto a corto plazo. Esto es, el gobierno puede emitir dinero, ¿sí? No sé, haciendo escuelas, haciendo carreteras, genera empleos, y al generar empleos genera gasto, y al generar gasto se generan bienes y servicios. Entonces el que decía que el oro no genera riqueza o el oro no es riqueza no tiene la verdad. Ahora soy yo, el que dice que sí puede generar riqueza. Y después surge otra teoría, los monetaristas, que regresan a esta idea principal del oro. Bueno, y así sucesivamente. ¿Cuál de todos ellos tiene la verdad? Ese es un problema en la ciencia, ese es un problema en el conocimiento. Piensen ustedes en todos y cada uno de esos objetos de estudio que tienen de frente como estudiantes, ¿sí? Y vean cómo esos objetos de estudio ustedes no los pueden en este momento, ¿sí?, aclarar totalmente en su mente. Tienen apenas una idea vaga de qué es y de cómo resolverlo. Lo que tiene que suceder es que ustedes vayan, investiguen, se introduzcan en ese objeto, obtengan conocimiento y después apliquen ese conocimiento y así sucesivamente. Ese es el proceso del conocimiento, ¿sale? Es un ir y venir continuo. Repito, Gessen lo que hace para términos de exposición es separar esos dos procesos, pero en la realidad esos procesos están juntos, ¿sale? Los elementos entonces del conocimiento son, uno, el sujeto, que lo estudia la psicología, dice Gessen, que es todo este proceso, ¿no?, de cómo se comporta el sujeto. Dos, la imagen, o sea, lo que tenemos acá, que lo estudia la lógica. Bueno, ustedes vimos en los anteriores, en una de las cápsulas, lo que es la lógica, ¿no?, que viene de logos. Pero bueno, lo voy a mencionarlo rápidamente, es este estudio de cómo las ideas, ¿sí?, se estructuran unas a otras sin que se contradigan, ¿no? Entonces, es parte de este estudio, la lógica, el estudio de las ideas. Y el objeto, ¿sí?, que lo estudia la ontología, lo ontológico, pues. Recuerden que lo ontológico estudia las cosas que son como son, ¿sale? Entonces, es el sujeto, la imagen y el objeto. Todo esto es la teoría del conocimiento. Nos guía, la teoría del conocimiento, dice Gessen, y esto es muy provocador, nos guía hacia el problema, no nos resuelve el problema necesariamente, ¿no? Esto es, la teoría del conocimiento nos dice cómo se estructura el proceso del conocimiento, pero no nos resuelve, ¿sí?, si realmente estamos obteniendo el conocimiento verdadero, ¿no? Pero ahora ya tenemos una idea de cómo se genera ese conocimiento. Ustedes están ávidos de conocimiento económico, de conocimiento administrativo, de conocimiento contable, de conocimiento de la biología, de lo que es, no sé, el amor, etcétera, ¿no? Están chavos, ¿sí? Entonces, todo eso es conocimiento, todo el tiempo ustedes están conociendo, no solamente conocen o esto se puede aplicar a la ciencia que ustedes están estudiando, ¿no? No, es todo el tiempo, es conocer a sus papás, es conocer a su mascota, es conocerse a ustedes mismos, ¿sí? Es una actividad continua y es interesante cuando te vuelves consciente de esa actividad, que es a lo que nos está provocando Gessen, ¿no? Que es esa teoría del conocimiento. Bueno, espero que con esta explicación quede claro esta parte de la teoría del conocimiento de Gessen.